orar. Señor, te damos gracias por este momento en que vamos a accesar a tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos dirijas y nos muestres cómo hemos de entenderla, Padre. Revélanosla. Solamente tú tienes palabras de vida y estas son, Señor. Y las queremos para nosotros que te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Gracias, gracias, Señor. Bendícenos y dirígenos y pon en nuestro corazón la enseñanza tuya el día de hoy. Que seas tú, Señor, el que se revele a los corazones de cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy es un día en que la humanidad entera, hoy es el domingo para nosotros, en otro lado del mundo el domingo fue ayer o el domingo va a ser mañana. No sé cómo está, pero también se va a celebrar lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que fue el primer día de la semana, pero el evento de la resurrección que ocurrió hace 2000 años aproximadamente ahora, no deja de ser maravillosa, no solamente porque en esos tiempos en Israel era donde más habían habido resucitados, sino porque es el primero, el único que ha resucitado y no volvió a morir. Todos los demás que resucitaron volvieron a morir, pero Jesús no. Por eso es que hablamos de vida eterna después de la resurrección, precisamente porque Él eso nos vino a mostrar. La resurrección cambió la manera de pensar del ser humano. Antes de Jesucristo tenían una manera de pensar y seguían muchos dioses, los seres humanos, excepto Israel que seguía a un solo Dios. Pero todos tenían una mentalidad completamente diferente acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo y lo que es el mensaje del reino de los cielos. Pero la resurrección también nos enseña una cosa muy importante, porque responde las preguntas del ser humano acerca de la muerte y acerca de la eternidad. Porque el ser humano siempre se va a estar preguntando qué es la muerte, qué hay después de la muerte, qué ocurre en el momento de la muerte. Pero también se va a preguntar, ¿y qué sigue después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Hay quienes dicen no hay nada. Hay quienes dicen no hay, todo se acaba. Y agarran algunos pasajes de la Biblia para justificar lo que están diciendo. Naturalmente, sacándolo completamente de su contexto. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y nos enseñó antes de pasar por el martirio de la cruz y por pasar por el momento de resurrección. Él vino y nos dijo y nos habló de un reino de Dios. Nos habló de un reino en los cielos, que lo llama de diferentes maneras, reino de Dios, reino de los cielos, Nueva Jerusalén. Le llama de diferentes maneras, tratando de que diferentes contextos, diferentes personas lo entendieran en el contexto en el que ellos estaban. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también nos muestra que hemos nosotros también de resucitar. Que hemos no solamente de resucitar, sino que vamos a pasar la eternidad, que de la manera como Él fue levantado, usted lo puede ver en el capítulo 1 de Hechos, la manera como Él fue levantado para ir hasta el trono del Padre y sentarse a la diestra, es la manera como nosotros también vamos a ser levantados. Él, después de haber pasado 40 días aquí en la tierra, después de su resurrección, fue levantado. Nosotros vamos a escuchar una trompeta y vamos a ser levantados también. No sabemos exactamente cómo va a ocurrir, pero sí sabemos que va a ocurrir. Y eso es lo importante. ¿Por qué la resurrección nos afirma este tipo de cosas? Nos afirma primero que al levantarnos vamos a pasar la eternidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a estar con ellos eternamente. Va a haber muchas cosas que hacer en el reino de los cielos, pero también nos enseña que en la resurrección este hombre que se levantó tuvo el poder de tomar su vida, es decir, de darla y volverla a tomar nuevamente después de morir. Y es el único que lo pudo hacer. Ninguno de los que resucitaron antes pudieron levantarse por sí mismos.
Tenía que haber alguien que dijera, levántate. Y el caso más emblemático es el de Lázaro. Tuvo que decirle Jesús, ven fuera, levántate, ven fuera. Y cuando vemos el Antiguo Testamento, todos aquellos que resucitaron, siempre había un profeta que les decía que se levanten, o tenía que hacer algún profeta para que se levanten, una simbología de vida para que se levanten. Pero este fue el primero y el único que se levantó sin necesidad de que alguien le dijera, levántate, con la excepción de Dios Padre y el Espíritu Santo, que nunca la abandonaron, sino dejaron que se cumpliese todo lo de la ley, porque la ley decía, el alma que pecare esa morirá. Al tomar Él encima de nuestros pecados, murió. Se cumplió la ley en Él. Y por eso es que hoy nosotros, a pesar de que conocemos la ley, estamos bajo la gracia. Pero ¿qué impacto tiene esta resurrección en el cristianismo de hoy? ¿Qué impacto tiene? Primero, es la base de nuestra justificación. Ahora sí le voy a pedir, lea lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Allá en Isaías 53, versículo 6, dice de la siguiente manera. Puede ir tomando nota, es muy saludable. Dice de la siguiente manera, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Justo lo que les decía. No es solamente que Él lo tomó, sino que Dios le puso encima el pecado de todos nosotros. Y lo que quiere decir el profeta es que es allí donde se cumplía toda la ley. Y la justicia de la ley se cumplía en Jesucristo. De manera que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la justicia de la ley allí se cumple. Y nos queda la justicia de la gracia en Él. Nosotros podemos ver que fue Dios, Padre, el que puso en Él todas nuestras culpas, porque Él se ofreció para eso. Segundo, vea Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Nos dice de la siguiente manera, haciéndose eco de lo que Isaías había dicho. Los apóstoles nunca escribieron sin tomar en cuenta lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. O sea, el castigo que él recibió fue la consecuencia de los pecados nuestros. Por eso es que nosotros fuimos sanados de lo que fueron nuestros pecados. Y es aquí donde nosotros vemos que vivimos por la justicia de Dios. Ya Dios nos ha declarado justos. Por eso decimos que la resurrección es la base de nuestra justificación. Porque Dios nos declara justos. Porque ¿qué es la justificación? La declaración divina de que eres justo. Pero no eres justo por lo que tú hiciste, sino eres justo porque fuiste justificado por la muerte de Jesucristo, y en su resurrección se cumple esa justificación y la gracia de Dios cae sobre todos nosotros. Vea 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahí los voy a tener buscando diferentes pasajes y vaya subrayándolos porque todos estos nos muestran mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vea otra vez cómo el apóstol empieza a decirnos acerca de que por Él fuimos nosotros justificados. Dice así, al que no conoció pecado, esto es nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Se cobró en Él lo que debía cobrar en cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios en Él es la consecuencia del pecado. De acuerdo con la ley, se cumplió toda la ley. Pero la justicia de Dios en Él tiene como consecuencia
la gracia que es el perdón de Dios de todos nuestros pecados. Vea Hebreos capítulo 9, versículo 28. En Hebreos capítulo 9, versículo 28. Este capítulo 9 es muy bonito y sería bonito que ustedes lo vieran. Tiene varias enseñanzas, pero vea el 28 que dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo no se ofrece todos los domingos, no se ofrece cada vez que usted peca, no. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y eso se manifestó también en la resurrección. Lo que nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que la primera aparición de Jesucristo estuvo relacionada con nuestros pecados. Estuvo relacionada con aquellas cosas que nosotros hicimos y que iban en contra de Dios. Y que esa aparición sirvió para que nosotros seamos justificados. Y de acuerdo a lo que está diciendo, para que exista justificación, tenía que cumplirse la ley. Y al cumplirse la ley, nuestra justificación ahora es la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre en cada uno de nosotros. Entonces, fue Jesucristo y su resurrección nos habla del cumplimiento de las poderosas palabras: consumado es, como veíamos el viernes pasado. En ese consumado es, está diciendo que todo lo que había que hacer para que nosotros fuéramos salvos, allí se estaba terminando. De manera que en la resurrección de Jesucristo, usted y yo somos ya justificados cuando venimos a Él arrepentidos, cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, cuando aceptamos vivir la vida que Él nos pide que vivamos, que es lo que hoy decimos cristocéntrica, es decir, andar como Él anduvo, lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Su segunda aparición, entonces, como dice aquí, está relacionada ya con lo que es la salvación. Pero no es que la salvación, hoy tenemos la salvación por fe. Acuérdense que por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces hoy tenemos la salvación por fe, pero en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se nos muestra con la resurrección, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículos 10, 11, donde el ángel le dice: así como lo habéis visto ir, así también va a venir en la nube. Así también va a venir. Pero en ese momento hay hay un llamado en el arrebato que se llama, en el que nos vamos a ver y nos vamos a encontrar en el aire, y después viene en lo que es llamado el milenio para reinar aquí en la tierra, antes de que venga lo que es el Armagedón. En este caso, la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia va a ser para salvación. Entonces, lo que hoy tenemos por fe, en ese momento ya lo vamos a tener como una realidad. Esa va a ser nuestra salvación. Pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el impacto que hace en la iglesia es que es la base de la santificación de los salvos. No todos los que dicen creer en Jesucristo son santificados, sino son santificados aquellos que han permitido que esa resurrección cambie sus vidas de esta manera. Gálatas capítulo 2, versículo 20, en ese pasaje Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, todos mis pecados ya desaparecieron en la cruz, que es lo que decía al principio. Entonces, cuando dice eso, ¿qué quiere decir? Primero, que el mundo a nuestro alrededor está muerto por medio del crucificado, por medio de ese sacrificio. Está crucificado a nosotros y nosotros a Él. Vea ahora sí lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Ese versículo es muy ilustrativo de todo esto. Dice:
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo que me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está haciéndose eco de aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, vengan a mí, tome su cruz cada día y sígame. Y lo que está diciendo, sacrifique en ese lugar de la cruz todas aquellas cosas que lo han separado de Dios o que lo buscan separar de Dios. Y aquí Pablo ya lo está diciendo, que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, crucificamos, cuando lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, crucificamos todo aquello que está en nuestra carne, que está y que nos está tratando de dominar. Eso es lo que está alrededor nuestro, alrededor de todo lo que está tratando de que nosotros caigamos. Va a haber muchas invitaciones allá afuera. Vente y pequemos, vente y hagamos, vente y esto, nadie te está viendo. Como si Dios necesitara ojos para ver lo que está haciendo, lo que hace la humanidad. Él ya lo había previsto todo y ha estado con ello, dándole la oportunidad al ser humano en todo momento. Todo lo que está afuera, ya el cristiano que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, gracias a esa resurrección, debe de estar muerto para él. Estoy en el mundo no para hacer las cosas del mundo, sino para que el mundo encuentre el camino al reino de los cielos. Yo soy, la iglesia es el faro que le da luz a esta gente que está perdida y que no conoce a Jesucristo como tú y yo lo conocemos, y que podemos mostrarle cuál es el camino al reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo lo debemos de estar siguiendo y podemos mostrarlo. Segundo punto de la base de la santificación: ya estoy muerto al mundo. Segundo, el mundo dentro de nosotros, nuestra carne siempre nos va a impulsar al pecado. Es algo que no se nos quita, pero sí tenemos ya el poder, porque tenemos el Espíritu Santo para poder vencer sobre ello. Si no vencemos sobre ello, no es porque el Espíritu Santo no pudo. ¿Sí? Si no vencemos aquellos deseos de nuestra carne hacia cualquier cosa que se nos presente, porque se nos van a presentar muchas cosas, y más cuando usted decide servir al Señor, se le van a presentar muchas cosas. Un hombre allí en Costa Rica me decía: yo no vuelvo a tu iglesia. Me dice: ¿por qué? Le digo: ¿qué pasó? Es que desde que empecé a ir, las cosas en mi casa empeoraron. Y yo le dije: ¿no será que ahora te estás dando cuenta lo mal que estabas viviendo? Eso fue lo que yo le dije en ese momento, ¿verdad? Pero empiezan las tentaciones, empiezan las luchas. Atrévete a servir a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y vas a tener batallas. Vas a tener batallas. Pero si sigues nada más allá indiferente, sentado y todo eso, vas a ser salvo. La Biblia dice que lo vas a hacer, porque esto no se pierde. Pero como por fuego, dice, también lo dice. Es decir, vamos a ser probados en el reino de los cielos. Es decir, ¿cuál es el motivo que tú tenías para servir o para hacer las cosas? Ese es el otro punto, dentro del mundo, dentro de nosotros, dentro de nuestra carne. De acuerdo otra vez a Lucas 9:23, esta carne también se crucificó con Jesucristo en la cruz. Y en la resurrección nosotros nos llenamos de gracia. Vea lo que nos dice, nos enseña el Espíritu Santo en Romanos capítulo 6, versículo 6. Allá en Romanos 6, nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, aquella naturaleza pecaminosa que teníamos, fue crucificado juntamente con él. Eso es lo que significa la cruz. Para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Y cuando dice esto el apóstol, quiere decir que en el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, estás aceptando a un Jesucristo totalmente vivo, porque Él se levantó de la tumba. Y por lo tanto está llegando a tu vida el Espíritu Santo, porque Dios conoce nuestra debilidad carnal que no va a ser cambiada o transformada, según nos dice 2 Corintios 15, a partir del versículo 51, que cuando nos levantemos vamos a ser completamente transformados y que este cuerpo incorruptible, corruptible se va a volver incorruptible, y eso quiere decir que la naturaleza del pecado ya no va a estar. Pero eso va a ocurrir en la resurrección. Pero mientras tanto, Dios no nos dejó solos, nos envió al Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está diciendo, que dentro de nosotros, en nuestra carne, debe ya de estar crucificado con Cristo, de acuerdo a su mensaje aquí mismo en Romanos 6:6. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y esa es una de las victorias de nuestro Señor. Pero también el mundo debajo de nosotros. El mundo debajo de nosotros siempre se ha interpretado doctrinalmente como el mundo de Satanás. El lugar donde domina Satanás. Este ha sido derrotado en la cruz. Vea lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Si no le da tiempo, anótelo por favor. Y estúdielo en su casa. Colosenses capítulo 2, en el versículo 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Es decir, que allí en la cruz parecía que ellos ganaban, pero en la resurrección los exhibió a todos y mostró que no pudieron contra lo que es el reino de Dios, que la ley de Dios se cumplía en él. Y por lo tanto, él la cumplía por cada uno de nosotros, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el mundo de las tinieblas, el mundo que está debajo de nosotros, que es la manera como se veía en la antigüedad. La antigüedad tenía la idea de que la tierra era plana. Entonces Dios estaba arriba, nosotros en la tierra y el reino de las tinieblas bajo la tierra. Porque se tenía ese concepto. Nosotros ahora lo teologizamos un poquito diferente, porque nuestro concepto también, nuestra cosmología es diferente. Pues bien, el mundo debajo de nosotros, según Colosenses 2:15, perdió la batalla, ya la perdió. Cada vez que usted cae, le está dando un triunfo, pero es un triunfo pasajero. Es un triunfo pasajero, porque tiene la oportunidad de confesarse y pedirle al Señor perdón. Porque mientras estás en esta vida, todavía tienes la oportunidad del perdón. Y Dios te ama lo suficiente como para perdonarte. Por eso debemos de acercarnos a Él, porque este mundo ya fue derrotado, ya fue derrotado, ya fue derrotado. Y por último de esta parte, el mundo encima de nosotros se ha convertido en nuestra esfera de gracia y en nuestra esfera de salvación. La resurrección de Jesucristo ha hecho eso posible, y en su resurrección, cuando dice que abolió la maldición de la ley, ahí en Gálatas 2:19, váyase un poquito atrás de Colosenses, Gálatas 2:19. Dice lo siguiente: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La resurrección de Jesucristo, bueno, su muerte en la cruz, nos hace a nosotros muertos para la ley. Es decir, ya no estamos bajo la ley para vivir para Dios. Es decir, estar en la gracia de Dios. Estamos en la gracia de Dios. La pregunta que siempre se han hecho, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia?
está contestada en la Biblia, está contestada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, estás bajo la gracia. Pero si no lo has recibido, la ley sigue teniendo imperio sobre ti. Porque por tus pecados, la justicia de Dios se va a aplicar de acuerdo a la ley. Pero si estás bajo la gracia, la justicia de Dios se va a aplicar con el abogado defensor que tenemos en Cristo Jesús. Y Primera de Corintios capítulo 3, a partir del versículo 15 y 16 hasta el 17, nos dice cómo va a ser ese juicio, cómo vamos a ser probados. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, nos dice nuestro Señor que vamos a ser juzgados por todo lo que hayamos hecho. Los cristianos, todo lo que hayamos hecho en esta tierra, haya sido bueno o haya sido malo. Pero no está diciendo que vamos a ser condenados. Los que han estado en algunas de las predicaciones pasadas, les puedo recordar que el juicio bajo la gracia, el juicio de Dios, es con Jesucristo como defensor. Y el juicio de las naciones de las que se habla en Apocalipsis, ya no se oye a Jesucristo como defensor, sino se ve si estás en el libro de la vida, si cumpliste. Y esto tiene una explicación, pero ahora el Señor nos está dando que el reino de los cielos lo ha abierto para todas aquellas personas. Eso es lo que quiere decir que abolió la maldición de la ley. Eso es lo que quiere decir. Esto solo puede significar que somos apartados para Dios Padre gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en Él somos santificados, porque ser santificado es ser apartado para Dios Padre. En resumen, ser apartado para Dios Padre es que morir al mundo a nuestro alrededor, morir al mundo dentro de nosotros, morir o tomar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo de las tinieblas y tener fe de que el reino de los cielos está abierto para todos nosotros. Eso es una de las consecuencias doctrinales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de la anulación de la ley. Tiene mucho que ver con lo que le he estado diciendo. Se anula la justa condena por el pecado. ¿En qué sentido se anula la justa condena del pecado? Cuando ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, debido a que Él ya pagó con su muerte por lo que yo debería de pagar por mi pecado, Él ya lo hizo. Lo que yo debería de tener por mis enfermedades, Él ya las clavó en la cruz. Él ya murió por mí. Al levantarse, abrió toda la posibilidad de que yo no sea juzgado de acuerdo a la ley, sino voy a ser juzgado de acuerdo a la gracia. Un poco de lo que he dicho con anterioridad. Cuarto, es la admisión de todo ser humano en la esfera de la salvación, cuando se arrepiente sinceramente y se confiesa ante Dios Padre. Vea Hechos capítulo 3, versículo 19. Allí hay un llamado apostólico. En Hechos capítulo 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio es lo que se puede conocer como tiempos de paz, pero no una paz como el mundo la da. Muchas veces hablamos de paz y tenemos que leer allí en Efesios capítulo 6, cuando dice, ¿qué es la paz para nosotros? En el capítulo 4 dice que la paz es un vínculo y es el vínculo entre el Espíritu Santo y nosotros. De manera que si ese vínculo está roto, no vamos a tener paz. Pero también dice en el capítulo 6 de que debemos de usar el evangelio de la paz.
De manera que la paz para nosotros es vivir, es estar en el Evangelio de Jesucristo. De manera que si no estás en el Evangelio de Jesucristo, no vas a tener paz. En la crucifixión y en la resurrección, Jesucristo nos está diciendo que en la confesión de pecados está la esfera de la salvación, está lo que es tu salvación. Por eso el apóstol nos llama a que nos arrepintamos, que nos llama a ser obedientes a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo repito una vez más, ¿cuáles son los mandatos que nos dio nuestro Señor Jesucristo? Solo nos dio dos, conocido uno como el gran mandamiento y el otro como la gran comisión. Son los únicos que Él nos dio. Y no nos dejó solos para hacerlo, nos dio al Espíritu Santo. Y ustedes, esta iglesia cristiana unida, la iglesia a la que tú perteneces, que me ves allí por internet, es la evidencia. Si sigue los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, es la evidencia de que el Espíritu Santo aún está aquí en la tierra. Todavía, el día que lo arrebate, el día que ya la iglesia no esté, el día que aquellos que esperaron con paciencia la segunda venida de nuestro Dios y seamos arrebatados, entonces el Espíritu Santo ya solamente va a ser como era antes, viene de vez en cuando y se va. Eso depende mucho de Dios y no de nosotros. Hoy está aquí, está con nosotros, está dentro de ti y tú puedes realmente vencer, puedes vencer si solamente te sometes completamente al Espíritu Santo de Dios. Pues Hechos 3:19 es el llamado apostólico, es el llamado a la obediencia, es el llamado al arrepentimiento, es el llamado a la paz, a vivir esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de paz, esos tiempos de bendición, esos tiempos de nuestra reconciliación con Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 5:19. Y es el último pasaje, no se preocupe. 2 Corintios 5:19. Dice de la siguiente manera: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y la palabra de reconciliación que nos entregó es la palabra de reconciliarnos con Dios primeramente y invitar a los demás a que se reconcilien con Dios, porque la reconciliación con Dios es la reconciliación con tu prójimo. Y la reconciliación con tu prójimo es la reconciliación con Dios, o es el testimonio de la reconciliación con Dios. Si no te reconcilias con tu prójimo, estás dando de testimonio de que tampoco te vas a reconciliar con Dios, aunque digas que sí. Aunque digas que sí. Porque la evidencia de tu reconciliación con Dios es tu reconciliación con tu prójimo. Y eso lo hizo posible la resurrección. En fin, la resurrección de Jesucristo es el principal sostén de nuestras doctrinas, de nuestras enseñanzas. Se puede hablar más de todas las doctrinas que Dios dejó en las Escrituras para la iglesia, pero estos puntos nos deben de poner a pensar de cómo nos afecta individualmente la resurrección de Jesucristo, y al afectarnos individualmente afecta a toda la iglesia. Y eso va a depender de cómo tú quieras obedecer a nuestro Señor, de cómo tú quieras seguir sus enseñanzas. Por eso es que decimos allá en 1 Corintios 16:17, no lo tienen que buscar, yo lo busco. 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 17, dice: me regocijo con la venida de Estefanas, pues ellos han suplido vuestra ausencia, es decir, ha habido una reconciliación. Sí, ha habido una reconciliación. Ha habido alguien
que se ocupó de aquellas cosas mientras yo no estaba y no tuvieron ningún problema. Ejemplos de lo que la resurrección de Jesucristo puede hacer. Sí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo aún impacta hoy nuestro cristianismo. Por eso lo celebramos con este gozo el día de hoy. No nos gozamos de que haya muerto, de que haya sido crucificado. Eso debe de ponernos a pensar acerca de nuestra propia vida. Pero nos gozamos de ver todo lo que puede resultar en nuestra vida por solo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y termino de nuevo dándoles la lista. Impacta nuestro cristianismo el día de hoy porque es la base de nuestra justificación. Es la base de la santificación de los salvos. Es la base de la anulación de la ley y es la admisión de todo ser humano a la esfera de la salvación cuando se arrepiente sinceramente y se confiesa ante Dios Padre. Eso es el gran impacto que la resurrección tiene sobre nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿te está impactando a ti? Si no te está impactando realmente, no entiendes todavía lo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo impacta de tal manera a la humanidad que la humanidad ya no piensa igual. Porque gracias a su resurrección y el impacto que tuvo en el mundo, la historia cambió. Tu historia también cambia cuando recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hoy es un día en que tienes que pensar en estas cosas. ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? Si lo es, aleluya, gloria a Dios. Pero si no lo es el momento de que tomes la decisión. El apóstol Pablo decía, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que tienes la oportunidad de recibirlo como tu único y suficiente Salvador, de decirle, yo he pecado, he transgredido tus leyes, he obedecido más a mi carne, a las cosas del mundo, al mismo Satanás que a ti. Cuando hago cosas que no van de acuerdo contigo, cuando miento, cuando peco en alguna otra cosa, cuando levanto ofensas contra otro, cuando deseo cosas que no debo de desear, cuando no honro a mi prójimo, cuando no honro a mi padre y a mi madre, cuando hablo de otras personas sin ver cuál es la realidad que hay detrás de lo que está sucediendo. Hay muchas maneras. La ley quedó ahora. La ley quedó ahora, no para condenarnos, no para que nosotros al pecar inmediatamente muriésemos, sino para que nosotros conozcamos cuál es el pecado que estamos cometiendo y poderlo confesar a Dios. Es el papel de la ley el día de hoy. Piensa en estas palabras y piensa en que Cristo te está esperando. Vamos a orar unos momentitos. Le voy a pedir a la congregación que incline su rostro, que ore por aquellas personas que conoce y que no han recibido a Cristo. Y si hay alguien aquí que no haya recibido a Cristo antes, le invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que lo haga y que allí donde está, que levante su mano. Y si usted quiere tener una reconciliación con Dios, que levante su mano. El Señor quiere que usted se acerque a Él. El Señor quiere que usted te reciba como único y suficiente Salvador. Tiene esa oportunidad el día de hoy. No solamente celebre su resurrección, entréguele su vida a Él, porque Él la entregó por usted. Y si usted no aprovecha eso, no hay otra manera en que usted pueda ser salvo. La Biblia nos dice que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo hecho hombre. Porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Y dice que en la sangre de Él somos limpiados por todos nuestros pecados.
¿Es Jesucristo tu Señor? Aleluya. Pero si no lo es, recíbelo hoy, en el nombre de Jesucristo. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por la bendición de tu presencia. Quiero darte gracias, Señor, porque en la resurrección tú nos hiciste salvos y nos enseñaste tantas cosas que aún el día de hoy sigue impactando a tu iglesia, y que nosotros como iglesia existimos gracias a que tú resucitaste, Señor. Gracias a ese levantamiento que tuviste, algo que nadie había podido hacer nunca antes y nadie lo podrá hacer, sino solo tú diste tu vida y la volviste a tomar. Recíbenos, Señor, y perdónanos, ayúdanos a entender todo tu mensaje en medio de todo esto. Y si alguien ha recibido a Cristo, de los que nos están viendo, si tú al oír este mensaje recibiste a Cristo, háznoslo saber. Queremos orar también por ti. Gracias, Padre, por tu presencia y por lo que nos enseñas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.